¿Cómo están? Les agradecemos que nos acompañen una vez más en Mujeres que Mueven el Mundo. Hoy tenemos una escenografía particular, no estamos en nuestra habitual locación porque esta ha sido afectada por el conflicto universitario. Nos recibe hoy el estudio de Canal U. El conflicto universitario también es una preocupación que tenemos como producción. Ustedes saben que esta es una producción en la que conviven distintas áreas de la Universidad Nacional de Córdoba, como el programa de género de la Secretaría de Extensión, el CEPA, que es el Centro de Producción y Promoción Audiovisual, y los servicios de radio y televisión universitarios. Por eso también nuestra adhesión en la defensa irrestricta de las universidades públicas. Dicho esto, también contarles que el programa de hoy es particular, es muy especial, porque Mujeres que Mueven el Mundo invita hoy a una persona de identidad masculina. Nos referimos a Juan Marco Bagione, que es abogado, investigador, sociólogo. Él trabaja en CONICET, sobre todo en el estudio de las religiones y las sexualidades. Tiene innumerables publicaciones y todo este trabajo ha contribuido muchísimo en las alianzas de los grupos de mujeres para avanzar en los derechos. Por eso nos parecía una visita impostergable poder conversar con Juan Marco Bagione hoy en Mujeres que Mueven el Mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Y aquí estamos despertando como flores de un campo que no siempre fue regado, porque algunos, con pensar en esa idea, el temor los paraliza y se duermen asustados. Ni una menos pretendemos y por eso defendemos flores que no hay que cortar, aprender a respetar. Nada aquí nos pertenece, todo lo que nace crece. No trates de conquistar, no hay por qué domesticar. Ya estamos aquí recibiendo a Juan Marco Bagione. La verdad que es un placer inmenso tenerte con nosotras. ¿Cómo estás? Un gusto, Pati, estar con vos, siempre estar con vos y un gusto estar en este programa también. Qué bueno. Juan, nosotras siempre tenemos la pregunta o la reflexión sobre lo personal como cosa política. En un nuevo aniversario, se está cumpliendo el primer aniversario de la muerte de Kate Millett y nos parecía que era la pregunta que no podíamos evitar con vos, digamos, cómo los recorridos, las biografías, también tienen que ver con nuestras definiciones políticas, nuestros trayectos profesionales. Entonces, primero comenzar contándonos cómo es tu familia, cómo es ese núcleo del que llegaste. Bueno, soy papá, mamá, los dos abogados, hijo mayor, mandato familiar implícito de alguna manera, y somos 4 hermanos varones. 4 varones. Y mi infancia, adolescencia transcurrió entre Córdoba y Entre Ríos, porque mi madre y mi abuela era de Entre Ríos, y creo que desde ese momento de habitar 2 casas, la de mis padres en Córdoba, la de mis abuelos en Entre Ríos, la idea del lugar se volvió siempre doble, o sea, nunca más volví a sentir una pertenencia a un lugar, a un espacio específico, y de ahí hubo, bueno, viajes y hogares varios y alternativos armados. Ajá, mucha movilidad, mucha búsqueda probablemente, mucha búsqueda, mucho escape, mucho encuentro, mucho regreso, mucha vuelta a escapar, digamos. Y esta preocupación por el derecho, esta vocación por la abogacía, por los derechos en general, ¿cómo nace? ¿Cuándo? De forma extraña, porque en realidad yo no sé si tuve una vocación por el derecho. Creo que elegí la carrera de abogacía un poco, como te decía recién, porque mis padres, los dos, son abogados, me gustaban las ciencias sociales en sentido amplio y entré a abogacía. Y me peleé mucho con el derecho. En realidad, toda mi carrera y los primeros años de transcurrir la Facultad de Derecho fue una reacción bastante de confrontación con el derecho y con la forma de enseñar derecho cuando yo era estudiante. Y también con la forma de ejercer derecho cuando yo egresé, que es totalmente distinta. ¿Por qué, Juan? Porque de alguna manera las formas, en mis años al menos, de aprendizaje del derecho era una forma muy dogmática, una forma muy estructurada de enseñanza y de aprendizaje, donde la posibilidad del pensamiento crítico no tenía espacio en las aulas. Y de alguna manera yo era en aquel momento un joven lidiando con lo que cualquier joven lidia y con la represión de la sexualidad, y creo que la abogacía no me permitía lo que me permitió la sociología. Entonces cuando yo pienso en vocación, pienso en elecciones que casi son de alguna manera también terapéuticas. O sea, la sociología fue para mí la contracara de lo que el derecho no fue. Fue la capacidad de leer críticamente, la capacidad de libertad, la capacidad de imaginar mundos distintos a ese mundo normativo y reglado que el derecho, por lo menos una versión del derecho, imprimió en esos años. En cambio, en los últimos años, después que volví de un viaje en el 2005,
2006, me encontré con otro estudiantado en la Facultad de Derecho, con otro grupo de profesores y con otra forma de entender el derecho que me permitió me permite de a poco volver a entender la importancia que tiene el derecho como discurso, como arena, como estrategia política. Y específicamente los temas de sexualidad estuvieron siempre atravesados en esa etapa de estudiante, o cómo surgieron. Como temática de investigación no era algo que yo en la época que estudiaba lo tuviera claro, era más bien como espacio de confrontación de mi propia vida, era como límite a mis propias represiones. Porque además no debe haber habido mucho previo a eso, digamos, es una línea novedosa dentro de la carrera. No había absolutamente nada, yo estoy hablando de los 80, claro. Cuando yo estudiaba, a principios de los 90, no había absolutamente nada, incluso a mí siempre me causa gracia comentar, yo cuando estudiaba Derecho Penal, repetía que el aborto estaba prohibido en todas las circunstancias. Leía un código penal que decía otras cosas, pero repetía lo que el profesor decía, lo que la doctrina decía, que esas excepciones eran de un nivel de extraordinariez que eran imposibles de ser pensadas en sus prácticas. Eso para dar un ejemplo, digamos. Cuerpos muy disciplinados, el de estudiante de abogacía, o sea, formas de contacto con la lectura demasiado memorista. Y eso, por suerte, en los últimos años creo que ha cambiado bastante y se han dado en las materias opcionales de la Facultad de Derecho mucho espacio para pensar teoría crítica del derecho, para pensar derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos. ¿Y cuándo cae esa ficha, digamos, decir, esto puede ser un campo de estudio? Cae de formas diversas, cae a través de los viajes al exterior a mí me permitieron, también en los 80, empezar a leer y encontrar bibliografía alternativa a la que yo estaba leyendo. Cae en la propia necesidad personal de empezar a estudiar sociología, y la sociología sí era una disciplina que tematizaba la sexualidad como una dimensión de la política contemporánea. Entonces, de alguna manera, ahí empiezo a entender y a visualizar una realidad que estaba al lado mío, pero que era absolutamente negada en las lecturas y en las experiencias áulicas. O sea que también a principios de los 90 se empiezan a cruzar las lecturas, de forma desordenadas, porque ojalá fuera un relato coherente. El que cuenta un relato de forma desordenada, de cosas espontáneas, de encuentros casuales, de personas, compañeros de cátedras. Te voy a preguntar, sí, ¿hubo referencias personales, hubo gente que te ayudó en construir ese camino? Sí, yo creo que mis compañeros de cátedra, en su momento el que era titular, adjunto, Carlos Lista, fue una persona, él había viajado a Estados Unidos, él tenía bibliografía, él había sido expuesto a otro tipo de debates teóricos, entonces escuchar que había otro mundo, en el nivel teórico, académico, pero también en el nivel político y sexual, era de a poco abrir a la cabeza. O sea, esas personas que viajaban y traían relatos, pero que traían libros, nos permitían de alguna manera introducirnos a una experiencia desde y con el derecho que no teníamos en el formato estructural de la carrera de abogacía. ¿Y de ahí al activismo político específicamente? Y yo creo que el paso fue muy corto precisamente por esto que me preguntás. Creo que por lo menos en los 90, cualquier persona que se dedicara a enseñar, a debatir, a discutir sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre el aborto, sobre el derecho de las personas LGBT, estaba haciendo activismo de forma indirecta o directa, por lo pronto en la universidad. Seguro. Y de alguna manera eso como experiencia vital, pero también la gran mayoría de mis lecturas y mis descubrimientos académicos más interesantes pasaron por los feminismos. Claro. Y para los feminismos la disociación entre activismo y academia es ficticia, es innecesaria y de alguna manera es poco ética. Entonces creo que la experiencia vital, pero las lecturas teóricas me llevaron a entender que esas fronteras, si existen, son porosas, móviles, flexibles. Vamos a seguir charlando sobre todo de cómo esos temas también se fueron transformando en contenidos conceptuales y cómo eso nos ayudaron en las luchas, así que tenemos un bloque más para seguir debatiendo. Por supuesto. Nacida en agua de guerra va su pollera levantando polvareda. Bueno, para retomar la charla, hay un concepto que vos desarrollás muy bien y que me parece muy interesante, que es el pensar la sexualidad como una política, la política sexual. ¿De qué hablamos cuando hablamos de política sexual?
Sí, hay muchos debates alrededor y obviamente definir a la sexualidad como política, entre otras cosas, implica entender que la sexualidad y el orden sexual están atravesados por el poder. O sea, es desnaturalizar las construcciones sobre las cuales se socializan las sociedades en relación al orden sexual. Es romper esas discusiones o esos debates que tienen que ver con el instinto sobre la sexualidad. Entonces, una vez que uno puede volver visible el tema de la sexualidad atravesada por el poder, entiende que la sexualidad es parte también de la política. Y en ese sentido, los movimientos feministas, LGBTI, han sido pioneros en forzarnos a entender, en empujarnos, en ayudarnos a comprender que el orden sexual tiene que ser entendido en relación a esas dimensiones de poder, que lo estructuran, pero que incluso lo construyen. Y es desde esas relaciones de poder donde el debate por el derecho o por los derechos sexuales se vuelve relevante, como una estrategia, como un campo político para repensar esas jerarquías. Claro, claro, como un recorrido, como que tienen también su historicidad. Y en esto de pensar los derechos sexuales y reproductivos, han habido diferentes obstáculos, sobre todo lo que tiene que ver con los discursos religiosos. Y yo me preguntaba si hay algún diálogo posible entre las religiones y las sexualidades, los discursos de los derechos sexuales y reproductivos. Sí, por supuesto. Hay diálogos posibles y hay diálogos reales que están teniendo lugar. O sea, lo religioso es heterogéneo, es plural, es diverso, es cambiante. Entonces, a veces nos olvidamos cuando uno habla del campo religioso precisamente de esa heterogeneidad, de que las personas que tienen creencias religiosas, si bien hay sectores, a veces los más visibles, que se movilizan con mucha virulencia en contra del reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, es también importante y necesario rescatar el pluralismo que también caracteriza a otro sector de los creyentes y de las creyentes, que es precisamente tratar de amalgamar sus creencias religiosas con una postura favorable a la libertad, a la diversidad, a la elección sexual. Entonces, esos diálogos se vienen dando, o sea, si uno mira cómo han cambiado distintas tradiciones religiosas, cómo se han producido debates teológicos en conexión con el feminismo o con las perspectivas queer, ahí se ve la capacidad de impacto y la manera en que lo religioso es permeable a estos debates vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. De hecho, el aborto incluso es un tema que hay iglesias, miradas religiosas muy diversas respecto a ese tema. Absolutamente, en la cúpula, pero incluso en los creyentes. Si uno mira las encuestas de Argentina como de los países de la región, lo interesante es observar cómo los y las creyentes se siguen identificando, en este caso, con una religión como la católica, cuya cúpula sigue siendo heteronormativa, misógena, pero esa identificación con la tradición católica se hace desde lugares favorables a los discursos feministas y de la diversidad sexual. Ese cambio cultural es un cambio importante. Las personas se identifican con lo religioso, siguen creyendo, pero sus formas de creer son negociadas, son múltiples, son articuladas, son, dicen algunos teóricos, a la carta. Van mixturando en esas experiencias biográficas las creencias, la identificación con el catolicismo, pero también la capacidad de entender la diversidad y la complejidad y las alternativas sexuales y reproductivas. Y el aborto es un tema, lo han mostrado distintas encuestas. O sea, es la jerarquía la que sigue insistiendo en esa postura tan determinantemente en contra del aborto, y a esa jerarquía acompañan porcentajes mínimos de la población, un 15% de los creyentes católicos. Claro. El gran porcentaje de los católicos y de las católicas construyen el aborto desde otros lugares. Y ahí vos mencionás los grupos más fundamentalistas que de alguna manera han instalado una denominación como de pro vida. Estos grupos que son por ahí de una larga trayectoria en los distintos países del Cono Sur, que también han ido adaptando y adecuando sus estrategias de incidencia en la opinión pública. Contanos, porque es uno de los temas que investigás. Sí, ese es uno de los temas relevantes en la política contemporánea, ¿no? O sea, grupos autodenominados pro vida, me gusta decir a mí, porque es cierto que el debate de quién es dueño del concepto vida es muy complejo. Pero sin dudas, uno de los efectos más fuertes de los movimientos feministas y LGBTI fue volver visible el poder de lo religioso sobre el derecho, sobre la cultura, es haber sido críticos a esa forma en que nuestra cultura estaba impregnada por una construcción moral católica muy restrictiva. Entonces, el debate por los derechos sexuales y reproductivos es también
un debate por limitar el poder de esos sectores religiosos sobre el derecho y la cultura. Claro. Entonces, una vez que los sectores más conservadores dentro de las iglesias católicas y evangélicas observaron y testimoniaron el avance y el éxito de los movimientos feministas y por la diversidad sexual, reaccionaron de distintas maneras y dentro de estas reacciones se han producido nuevas estrategias, nuevos actores, nuevos discursos que los vemos cotidianamente cuando observamos debates en relación a los derechos sexuales y reproductivos. Es muy impresionante cómo de alguna manera, digamos, imitan algunas otras expresiones de los movimientos sociales, digamos, ya no son marchas, no son procesiones, sino son festivales al estilo de lo que hacen otros movimientos, ¿no? Y hay una serie de expresiones que han adoptado como un poco adaptándose a este nuevo contexto democrático, ¿no? Absolutamente. Yo propuse hace unos años el concepto de politización reactiva de lo religioso para identificar ese carácter mimético al que haces referencia. O sea, cómo de alguna manera, si los movimientos feministas y por la diversidad sexual lograron usar el derecho, por ejemplo, como discurso favorable a la libertad y la diversidad sexual, o el discurso de los derechos humanos, la reacción conservadora religiosa también vuelve hacia el derecho. Los discursos de bioética, el discurso a nivel de lo que vos decís, movilizaciones en las calles, que no son peregrinaciones. O sea, hay, y este es otro concepto que propuse hace un tiempo, la idea de un secularismo estratégico. Hay que entender estos actores en su complejidad constitutiva. No significa que son solo eso, hay continuidades. Hay sin dudas actores conservadores o autodenominados pro vida que siguen usando estrategias antidemocráticas, poco abiertas al diálogo, discursos religiosos, pero la gran parte de los discursos contrarios a los derechos sexuales y reproductivos ha mutado en la dirección esa que identificás y que señalás. Vamos a hacer una breve pausa en estos temas, pero también tienen alguna relación en este aniversario, en este año que es el aniversario de la reforma universitaria. Hemos incluido en el programa un segmento donde les preguntamos a las mujeres su relación con el conocimiento, el acceso al derecho de la educación y particularmente a la universidad. Así que vamos a compartir esos testimonios para después seguir conversando. Hola, yo soy Clara Press, tengo 35 años. La trayectoria de las mujeres en mi familia, en la universidad, tengo mi mamá que se recibió de psicopedagoga, mi hermana está cursando artes plásticas y yo dejé cuando era muy jovencita por cuestiones de maternidad y se me complicaban los horarios y por ahí pienso que tendría que haber alguna flexibilidad o alguna modalidad que todos podamos hacer los que se nos complican en estudiar desde la casa y, bueno, estudiar a distancia. Soy Manuela Oroz, estudiante de Artes Visuales en la Universidad Nacional de Córdoba. Mi abuela, mi tía, mi mamá se han recibido en esa universidad y yo estoy en eso, estoy empezando. En relación a las mujeres, una deuda que yo creo que la universidad tiene con nosotras es evitar que haya profesores abusadores en las aulas, como ha estado habiendo en este último tiempo y desde hace mucho. Hacer algo con eso, es algo urgente que hay que solucionar. Les agradecemos a las personas que se suman con estos testimonios. Nos parece importante que podamos seguir conversando sobre las barreras que nos falta superar en este aniversario de la reforma. Podríamos decir mucho más también con Juan, que es docente de una casa de estudio, pero me gustaría para poder cerrar con el tema que hoy nos convoca, en este contexto donde la figura del Papa tiene tanta presencia en la política argentina y en la política, me parece, latinoamericana, leía un texto en el que hablaba sobre esta preocupación del Papa por las políticas sociales y decías en este texto, el integrismo sexual defendido por el Vaticano en las últimas décadas condiciona de manera estructural cualquier política coherente y progresista contra la pobreza. Este texto, que seguramente la audiencia lo puede consultar, me gustaría que lo pudieras actualizar al actual contexto. Sí, el tema de Papa es un tema que tiene aristas complejas desde todo punto de vista. O sea,
El texto ese lo que quería y lo que de alguna manera me parece importante pensar alrededor de la figura del Papa es que sin dudas hay motivos para entender por qué Francisco ha generado una ola de adhesión de distintos sectores progresistas a lo largo de Latinoamérica. Uno viaja en Latinoamérica y la figura de Francisco desde sectores de los movimientos sociales, desde sectores que luchan por la pobreza, es una figura vista con mucho beneplácito. Y obviamente que hay motivos para entender en contexto de estados que se desmoronan, de proyectos neoliberales que se asientan. El Papa aparece como un emergente de un liderazgo, de una política alternativa. Pero a mí, mirado esto desde la política sexual, de donde empezamos nuestra charla, me parece complejo o por lo menos riesgoso, porque Francisco ha continuado la misma línea conservadora en temas sexuales que se inició con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Francisco sigue reafirmando la existencia de una ideología de género que caracteriza a los feminismos y a los movimientos por la diversidad sexual, y con muchas sutilezas y con un discurso muy inteligentemente marcado, sigue rechazando de forma constante los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Nos costó mucho como movimientos feministas y LGBTI lograr que la izquierda tradicional entendiera la importancia de la sexualidad, del género, de la reproducción en las políticas vinculadas a la exclusión económica. Entonces, uno de los desafíos es evitar que esto nos vuelva a pasar. O sea, yo estoy convencido de que las formas de luchar contra las políticas neoliberales, las formas de politizar y movilizarse contra la pobreza están absolutamente conectadas con las movilizaciones en relación a desestructurar un orden sexual jerárquico y excluyente. No puede elegirse por una cuestión de momentos, vamos a priorizar este tipo de política de pobreza, descuidando lo que significa entender la complejidad de las decisiones sexuales y reproductivas. El aborto es un tema que nos pone esto en evidencia, o sea, las formas de movilizarnos en contra de la exclusión económica, la desigualdad, de las estructuras capitalistas injustas, están directamente asociadas también a las movilizaciones a favor de un orden sexual más amplio, diverso, libre y plural. Por eso me parece que si bien yo entiendo lo que genera el Papa en relación a ciertos movimientos de izquierda, en relación a un discurso contra un neoliberalismo crudo, también tenemos que con mayor énfasis entender que las demandas vinculadas a la sexualidad, a la reproducción, las políticas públicas que acompañen la educación sexual, las políticas que logren el acceso al aborto, son también indispensables como forma de combatir la pobreza. Una política de pobreza que se construye sobre cuerpos asexuados, fuera del deseo, es una política de pobreza inevitablemente incompleta. Juan, como siempre, es un enorme placer conversar. Seguramente lo seguiremos haciendo. Te agradecemos un montón tu presencia hoy en Mujeres que Mueven el Mundo. No, gracias a vos, Pate, y con vino, no con agua. La próxima. Eso. Bueno, nos vamos a despedir de la audiencia para este programa. Nos seguiremos encontrando. Como ustedes ya saben, las ediciones que vamos produciendo quedan en el canal de YouTube de la Secretaría de Extensión. Muchas gracias y hasta la próxima. Su pollera levantando polvareda, el pañuelo la quiere llevar, pero el duende de la cueca no la deja, para que no la lastime el sol. La acompaña mi canción, más donosa que una bella flor. Quien te viera y quien te ve, doña amada, picardía y dulzor, le anda como que sobrando para el baile. La tristeza no la puede hallar, oculta en su zarandear. Canta una tonada media voz que nadie podrá olvidar.